Muy buenas, muy buenos días, tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a estar repasando lo que son las volumetrías de precipitación, el material que les han proporcionado a ustedes y también vamos a ver otros materiales si es que es posible. Eh, este video estamos grabando por posibles razones de contingencia, es decir, ante unos posibles problemas si es que se dieran, si es que estuviéramos incapacitados de poder dar la clase. Bueno, no hay que hacer muchas explicaciones, ¿no? Más bien vamos a tratar de repasar esta parte de volumetrías de precipitación. Ya chicos, bueno, dicho sea el caso, entonces empezaremos. Estos son los tres, este es el material que ustedes tienen actualmente en el Moodle y que pueden revisarlo. Es el material base en el que la ingeniera se está basando y por el cual ustedes van a revisar. Ya, este es el primero, el segundo y bueno, el tercero que es este, que es la guía de laboratorio, la clásica de clásicas, ¿ya? Ya, bueno. Entonces vámonos primero a revisar qué es la volumetría de precipitación, ¿ya? Y nos dice lo siguiente, que es algo muy interesante. Las volumetrías de precipitación hacen uso de una reacción volumétrica en la que se forma un precipitado lo suficientemente insoluble. ¿Ya? Las aplicaciones de este tipo de volumetría son menores que las basadas en reacciones ácido-base, que son las que hemos visto en el anterior laboratorio. Y dice que forman, y también a las que forman complejos redox, que son las siguientes que vamos a analizarlo en el siguiente laboratorio. ¿Ya? Ahora, aquí en este PDF dice algo muy interesante. ¿Ya? Era en este, sí era en este. ¿Ya? El método, dice, consiste en emplear reacciones de precipitación en análisis volumétrico. ¿Ya? Pero existen pocas reacciones que pueden emplearse en titulaciones por precipitación debido a que faltan indicadores adecuados. Además, cuando la reacción se aproxima al punto de equivalencia, el titulante se adiciona lentamente y no existe una sobresaturación elevada y la precipitación puede ser muy lenta. ¿Ya? Esto, ahorita que lo estoy leyendo, parece un poco chino, ¿ya? Pero básicamente, y con esto, con el tercer PDF vamos a complementar para que ustedes se den cuenta, ¿ya? En la precipitación, dice acá, en la precipitación intervienen equilibrios químicos heterogéneos, ya que están directamente relacionados con la existencia de dos fases. La fase líquida, disolución acuosa que contiene iones, y la fase sólida, que es un compuesto químico de composición constante y fórmula conocida. ¿Ya? Cuando nosotros estamos realizando este tipo de titulaciones, lo que existe es la formación de sales, ya para que ustedes tengan una idea. A medida que vamos añadiendo el analito en el titulante, el titulante en el analito, es decir, a medida que hacemos correr nuestra titulación, se va formando una pequeña sal, ya, hasta llegar al punto de equivalencia, donde es el punto en el cual se supera, vamos a decir así, el constante producto de solubilidad, que no sé si recuerdan que es el, KP, el KPS, que es precisamente el punto donde se va a superar precisamente el KPS para formar otra sal. Ya, es decir, es la competencia entre la formación de dos sales. Ya, dado que las reacciones tienen que ser tan específicas, las aplicaciones de este método de volumetría de precipitación son más cerradas, ¿ya? Y existen solamente
por lo menos a lo que conocemos, solamente existe entre tres de las más importantes, que seguramente van a ser las que les van a preguntar en su previo. ¿Ya? Entonces, acá también dice algo importante. Las reacciones de precipitación se utilizan con tres fines diferentes en el laboratorio: separación química, identificación de iones y análisis químico cuantitativo. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos en el tercer caso. ¿Ya? Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y no sé si recuerdan qué era la solubilidad, pero la solubilidad es la cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada en una determinada cantidad de solvente. ¿Ya? Esa entonces es la solubilidad. ¿Ya? Entonces es hasta lo máximo, en otras palabras, es hasta lo máximo que puede aguantar un soluto, perdón, un disolvente en aguantar una determinada cantidad de soluto. ¿Ya? Y el ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, cuando le vamos agregando azúcar al agua, por ejemplo, o sal al agua. Cuando vamos agregando, por ejemplo, sal al agua, hay un punto, no sé si ustedes han llegado, en el cual ya no se disuelve más la sal. Eso es porque se ha superado su KPS, ya su constante producto de solubilidad. ¿Ya? Entonces, la solubilidad, en este caso, cuando se supera la solubilidad, ya no es la cantidad máxima de soluto necesaria hasta saturarlo. ¿Ya? Después de esa saturación, ya no se puede disolver más cantidad de soluto. ¿Ya? Y eso es lo que lo conocemos como solubilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la disolución saturada? Ya, la disolución saturada como aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de solvente. Estas son cosas que estamos repasando, pero que seguramente en la materia anterior también la hemos visto. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, aquí hay un poco igual de teoría que ustedes pueden repasar, los que precisamente está hablando del KPS, que precisamente nos está dando inclusive la explicación termodinámica, etcétera. Y nos está explicando que esto es importante, ¿no? Siendo la temperatura constante, el término exponencial tal vez será, y lo podemos expresar, y aquí está, ¿ya? El pKs es constante, pero varía con la temperatura, ¿ya? Entonces no me deja seleccionar, pero de todas maneras lo que quiero que ustedes puedan retener de todo esto es que el pKs es constante. Aquí está ya. El KPS es constante, pero solo depende de la temperatura, ¿ya? Por eso es que la solubilidad de ciertas sustancias aumenta con la temperatura, ¿ya? Entonces, solamente depende de la temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá está el término de la temperatura, que tal vez no se puede ver bien, pero lo vamos a tratar de visualizar acá. Acá no, porque acá en la fórmula del KPS es precisamente la exponencial de delta G sobre RT, ¿no? Que es parte de termodinámica. No sé si recuerden de Gibbs, etcétera, pero es proveniente de ahí, ¿ya? Entonces, como el delta G tiende a ser constante, entonces la diferencia, entonces el término solamente viene a depender en ocasiones de la temperatura. Por eso es importante la temperatura y por eso es que en las tablas que les dan inclusive de PKS muchas veces no se varía
el término de la temperatura porque varía el pKs, ¿ya? Y en las tablas, por lo general, este término del KPS les dan en función de la temperatura, pero solo a 25 grados. Bueno, mucho de explicación, lo único que aquí tenemos que retener es que el KPS depende de la temperatura. Si la temperatura varía, el KPS varía, ¿ya? ¿Qué cosa más podemos analizar? Ya, a ver acá qué dice. Bueno, esta parte que está diciendo lo vamos a ver mejor en la parte de ejercicios, porque aquí al leerlo parece chino. Y si ustedes están revisando esta parte conmigo, tal vez con dos computadoras o con su computadora y con su celular, tal vez va a ser mucho mejor. Pero vamos a repasar esto en la parte de ejercicios, esta parte que estos enunciados que a veces parecen chino, pero no lo son. ¿Ya? Aquí está precisamente esto que podría entrar a su previo. Ya, los principales factores que afectan la solubilidad de un precipitado son la temperatura, la naturaleza del disolvente y algunos factores cristalográficos o morfológicos, tamaño de la partícula, grado de hidratación, envejecimiento, si está dihidratado, sesquihidratado, pónganse, de eso está hablando, de tamaño de la partícula, grado de hidratación, envejecimiento. La presencia de electrolitos, efecto salino, efecto del ion común y la influencia de otros equilibrios iónicos. ¿Ya? De esto entonces, ¿qué tenemos que repasar? ¿Qué tendríamos que retener? Es que la temperatura afecta a la solubilidad y por lo tanto afecta también el KPS, el constante producto de solubilidad. ¿Ya? Esta parte la leeremos y les voy a explicar luego, o vamos a volver a este concepto cuando estemos en la parte de los ejercicios. ¿Ya? Dice, si el producto de las concentraciones de sus iones elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos es mayor que su valor del producto de solubilidad, se cumple la condición de precipitación y la disolución estará sobresaturada. Si dicho producto es igual al valor de su KPS, se cumple la condición de su equilibrio y la solución está saturada. Y finalmente, si el producto es menor que su KPS, cumple la condición de disolución y entonces encontramos ante una disolución insaturada. ¿Ya? ¿Esto qué cosa está diciendo? Conforme vamos corriendo la titulación por precipitación, se va a dar el caso que vamos a superar el KPS. ¿Ya? Cuando superamos el KPS, la solución está sobresaturada, ya, porque va a empezar a precipitar, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué cosa quiero que recuerden, chicos? ¿Qué cosa quiero que recuerden? Si estuviéramos tomando notas, tal vez podríamos tomar, vamos a ver si podemos habilitar el tablero, ¿ya? No me deja habilitar el tablero. De todas maneras, cuando se supera el KPS, estamos ya con una solución sobresaturada. ¿Por qué? Porque se empieza a precipitar el soluto. Ya no disolvemos más. ¿Ya? Cuando estamos en un valor en el punto de equilibrio, llegamos al equilibrio del KPS. En el punto de equilibrio, es decir, estamos en el punto igual del KPS, en la solubilidad máxima, y por lo tanto estamos en un punto de saturación, ¿ya? Por eso es que aquí nos dice que el valor de su KPS se cumple la condición de equilibrio y la solución está saturada, ¿ya? Es decir, estamos en el punto de saturación máxima. Superamos este punto de saturación y empieza a precipitar, entonces ya estamos en sobresaturación. Y por debajo de esto, por debajo del KPS, cualquier valor debajo del KPS en concentraciones, simplemente estamos en una solución insaturada.
¿ya? Entonces, esto habla precisamente de los tres estados en los cuales vamos a realizar la titulación, ¿ya? En el sobresaturado, en el saturado, que es el punto de equilibrio, y en el insaturado, que igual va a ser después del punto de equilibrio, ¿ya? Tal vez ahorita el concepto es abstracto, por eso es que se va a revisar también con los ejercicios, ¿ya? Aquí les está hablando de las construcciones de curva de, de saturación, de las curvas de valoración, perdón. Recuerden que el punto de equivalencia y el punto final son diferentes, chicos. Lo hemos llevado también el anterior. El punto de equivalencia es el punto en el cual el número de equivalentes del analito es igual al número de equivalentes del titulante. Y después el punto final es el punto en el que recién el laboratorista se da cuenta de que ya ha llegado al punto de equilibrio y cierra. ¿Ya? Ya. Aquí nos dice cómo podemos detectar el punto final. Ya, detección del punto final. El punto final lo podemos determinar por dos maneras. La vía instrumental, que precisamente son por diferencia de potenciales, se ponen electrodos, etcétera. Y con eso, mediante la diferencia de potenciales se da cuenta, estas son por vías instrumentales. Y la segunda es más por un método, por decirlo así, óptico, es decir, nos tenemos que dar cuenta que hay turbidez o ausencia de turbidez y por lo tanto se está formando el punto de equivalencia, ¿no? Esto es lo que les dice igual. Entonces, ahí serían las dos formas por vía instrumental. Y también están las de empleos de indicadores químicos, ¿ya? Y dentro de los indicadores químicos, aquí hay tres métodos. Aquí es el método de Moore, el método de Volhard y el método de Fajans, ¿ya? Y el método de Fajans, que debe estar por aquí abajo, ¿ya? Esto lo vamos a revisar en esta diapositiva, creo que estaba mejor explicada. En esta que está mejor explicada vamos a revisar el método Volhard, Fajans y Bohr. Ya vamos a revisar antes de pasar a esto, vamos a ver si es que hay algo más que la guía nos puede guiar. Ya, creo que eso sería en esta parte. Ya vamos a la parte de los métodos, ¿ya? A ver, voy a ampliar un poquito más para que puedan ver. Ya, el primer método que vamos a revisar es el método de Moore. El método de Moore es para determinar específicamente aniones cloro y bromo, ¿ya? Aniones cloro y bromo, para hacerlos coprecipitar con plata, ¿ya? Y se añade en este caso el cromato, el CrO4-2, ¿ya? Que en el punto final produce un precipitado rojo de cromato de plata, que es Ag2-CrO4, ¿ya? Entonces, dado que el cromato es amarillo, se añade una concentración pequeña sobre 0.05 molar para que no dificulte la visualización del punto final. Esto hace que en el punto final esté algo después del punto de equivalencia, es decir, hay un error por exceso. Una vez más, recuerden, chicos, que el punto final y el punto de equivalencia no son iguales. Además, dice, para ver el precipitado es necesario que se forme menos de 10 a la menos 5 molar. Ya todo ello hace necesario realizar un blanco, y el blanco se calibra con carbonato de calcio
en el cual corriges el error de valoración, es decir, el error que existe entre el punto final y el punto de equivalencia. Ya, entonces estamos viendo que, que en el caso del método de Moore, por ejemplo, necesita al menos una concentración de 10 a la menos 5 molar, ya para que cambie de color. Entonces, al necesitar, aunque es muy pequeño, no 10 a la menos 5 molar, al necesitar una pequeña concentración, usamos más reactivo del titulante, es decir, seguimos haciendo correr la titulación, por lo tanto hay un pequeño error que después se corrige titulando con carbonato de calcio, ¿no? Bueno, pero eso es muy mínimo, ¿no? El pH, esto sí es importante, en el método de Moore tiene que estar entre 7 y 10, y para que no precipite en lo que es hidróxido de plata en medios básicos, ¿ya? Y si fuera un medio ácido, se formaría lo que es el cromato ácido, ¿ya? El HClO4-1. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver, fíjense, cómo varía en el punto final, bueno, en el punto de equivalencia, cómo está variando el color, ¿no? Primero es como un amarillo y este amarillo vira a como rojo, ¿no? Entonces el cromato es amarillo y vamos formando la sal hasta que se sobresatura y luego vamos a formar la sal del cromato de plata en este caso. Ya chicos, entonces esto es lo que pasa en el método de Moore. Ya, esto es lo que pasa en el método de Moore. Ahora existe otro, ya, que es el método de Borchardt. En el método de Borchardt consiste en la valoración de plata con tiocianato, ya, con tiocianato, utilizando hierro más 3 como indicador. En el primer exceso de tiocianato forma el complejo rojo, que sería el tiocianato férrico más 2, ya, el tiocianato férrico más 2, ya, ferroso en realidad, tiocianato ferroso más 2. Se trabaja en ácido nítrico, dice, entre 0,1 a 1 molar para evitar la hidrólisis de hierro más 3 y para determinar el cloruro se realiza una valoración por retroceso. Esto es importante, esto es importante que les pueda, no sé si ya la ingeniera les ha explicado, pero esto es importante que les pueda explicar. Ya, eh, fíjense cómo es esto, ya. Fíjense estas fórmulas de acá. Lo que acá está pasando es lo siguiente. Vamos a ver si ahorita ya nuestro tablero ya responde o si no responde todavía. Está un poquito lento, pero está respondiendo. Ya. Deme un segundo, estoy yo cambiando. Ustedes no lo ven, pero estoy cambiando la posición del equipo para que pueda escribir. Ya chicos, la cosa es así. Ya, las titulaciones por retroceso se añade un exceso de lo que sea, ya se añade un exceso de... Voy a tratar primero de borrar algunas partes o de hacer algo así para que podamos sobreescribir en esa área, ¿ya? Ya, supónganse que estamos haciendo una titulación.
Ahí. Ya. Supónganse que estamos haciendo una titulación cualquiera, ya chicos. Entonces acá mismo voy a aprovechar ya. Acá estamos haciendo una titulación. En las titulaciones por retroceso se utiliza más analito del que se debería utilizar, ¿ya? Por ejemplo, indistintamente yo, por ejemplo, le digo, por ejemplo, voy a usar 25 ml de titulante, ¿ya? Entonces acá hago gotear en mi solución 25 ml, ¿ya? Indistintamente si vire o no vire de color, a mí no me interesa, ¿ya? Le pongo en exceso. Pónganse que 25 es en exceso, le pongo en exceso. ¿Ya? Esto es lo que está pasando a su lado derecho de su pantalla, ¿ya? Por ejemplo, aquí la plata es la que se está añadiendo en exceso, ¿ya? Y esta plata que se está añadiendo en exceso al cloro forma, en este caso, el cloruro de plata, pero existe una parte que se queda en exceso, ¿ya? Esta parte que se queda en exceso, pónganse que ya cambia de color, etcétera. Pero esta parte que se queda en exceso, luego digamos que ya ha cambiado de color. Por ejemplo, acá ya hemos cambiado de color, digamos que a color marrón. Esta plata que queda, pero acá existe una plata que queda en exceso. Ya, aquí está el exceso. Esta plata que queda en exceso necesitamos titular con otra cosa. Y para eso titulamos con el tiocianato, ¿ya? Y el tiocianato es el que en realidad va a cambiar de color, ¿ya? Para esto ya añado otro titulante. Digamos que acá pongo otro titulante, mi bureta, armo, etcétera. Y acá, por ejemplo, es donde estoy añadiendo lo que es el tiocianato, ¿ya? Y al final de cuentas estoy formando lo que ustedes están viendo acá, que lo voy a poner en un círculo, que es el tiocianato de plata, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ya? Fíjense lo que está pasando. Esa es la titulación por retroceso, ¿ya? Entonces acá simplemente en la titulación por retroceso yo añado un volumen cualquiera y luego recién ese exceso que me queda, por ejemplo, ese exceso de plata que me queda, es lo que tenemos que titular con el tiocianato para que precipite y podamos realizar luego la titulación, ¿ya? Las titulaciones por retroceso, ¿por qué se usan? Se usan porque por lo general en ocasiones el reactivo por coeficientes de actividad, por distintas ocasiones, no logra reaccionar todo el cloro, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando, y por lo tanto tenemos que añadir un exceso para que reaccione todo el cloro. Y ese exceso, en realidad de plata, tenemos que titularlo con otro reactivo, que en este caso es el tiocianato. Ya chicos, espero que quede clara la explicación que les estoy dando. Y bueno, aquí abajo nos dan algunas recomendaciones. Nos dice como el cloruro de plata es más soluble que el tiocianato de plata, es decir, nuestra otra sal que va a ser el indicador. Dice que tenemos que filtrarla antes de hacer la valoración por retroceso, ¿ya? O bien añadir un disolvente orgánico como nitrobenceno que recubre el precipitado de cloruro de plata, impidiendo la reacción, ¿ya? Entonces, fíjense que si no filtramos, si no hacemos un filtrado previo a la titulación por retroceso, a ese procedimiento que les dije, fíjense que otra vez el cloruro de plata que ya habíamos formado, que en realidad es lo que nos interesa, puede reaccionar con el tiocianato y puede formar el tiocianato de plata y otra vez dejar a nuestros iones cloro, que son los más importantes, libres.
¿Ya? Entonces es toda una ciencia, ¿no? Pero no es muy complicado de entender, ya chicos. Una vez más, lo más importante es esta parte que está en el recuadro rojo. Así que es muy importante eso, ¿ya? Entonces, esas son las titulaciones por retroceso. Y bueno, por último está el método Fajans, que es un indicador de absorción que forma una laca coloreada en el punto final debido al cambio de carga en la superficie del precipitado, ¿ya? Entonces, antes del punto de equivalencia, el cloruro de plata se forma con un indicador en el cual existe una repulsión al indicador. En el punto de equivalencia, el cloruro de plata ya no existen los cloruros, las cargas negativas, así que existe una floculación, es decir, se unen a la molécula, esta parte roja que ustedes están viendo, que ahorita estoy pintándolo con azul. Y por último, después del punto de equivalencia, existe una adsorción que es precisamente esto que les he pintado, que donde el indicador absorbe y por lo tanto cambia de color. ¿Ya? Fíjense cómo antes del punto de equivalencia, no me deja señalar, ya bueno, antes del punto de equivalencia es amarillo y luego es como rosado, un color rosado lechoso, en el cual cambia de color, ¿ya? Entonces acá igual dice, para determinar cloruros puedes utilizar fluorescina, pK con pK 6.4 y el pH debe estar controlado entre 6 y 10 para que el indicador esté en forma aniónica, pero sin que precipite otra vez en hidróxido de plata. Fíjense que es bien importante eso del pH, chicos, y les voy a pedir siempre que ustedes revisen, o si les indican en sus exámenes igual, que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Entonces, esos son, chicos, los tres métodos que vamos a utilizar, ¿ya? No sé si acá hay algo más importante que pueda señalarlos respecto a esto. Ah, mm, ya, el método de Volhard igual tiene dos partecitas, pero lo más importante es la del método directo. Ya, en el método directo los iones plata se valoran con una disolución patrón de tiocianato según la siguiente reacción química, que es esta, ya la que vemos, para formar tiocianato de plata. ¿Ya? Este es el que colora a rojo, ¿no ve? No sé si recuerdan lo que hemos visto en la anterior diapositiva. ¿Ya? Esta, ¿no? Que precisamente el complejo rojo ferro, el tiocianato férrico. ¿Ya? Ah, perdón, no a color rojo, sino este color, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ya? Como indicador se utiliza una disolución ácida, sulfato ferroso amónico, alumbre férrico, que al reaccionar con el valorante se torna roja de la disolución de la... Ya, esto es lo que estamos repasando precisamente. Este es el rojo que les estaba diciendo hace instantes, el complejo rojo fuerte. ¿Ya? Ahora la indirecta puede ser que también puede ser indirecta y en este caso se hace por retroceso lo que les estaba explicando que titulamos por exceso y después recién hacemos con el tiocianato, pero es necesario que hagamos una filtración. Bueno, es básicamente eso lo que les está diciendo aquí, que existen dos métodos, etcétera, y que estamos haciendo en este caso, el que les he explicado es el indirecto, en el cual hacemos por exceso y luego hacemos una titulación por retroceso, que es precisamente esta cajita roja que les he explicado ya bastante. Para terminar la parte
la parte de nuestra clase, voy a terminar haciendo énfasis en la parte de un poquito de los ejercicios, ¿ya? Como es un previo muy rápido, no les van a preguntar algo que sea demasiado avanzado como hacer la curva de calibración, perdón, la curva de titulación, ¿ya? Pero sí les van a preguntar cosas más pequeñas, por ejemplo, como esto, ¿ya? Vamos a repasar, por ejemplo, acá este problema que está dentro de su guía, que dice lo siguiente. Dice, construir la curva de valoración de 50 mililitros de eh, cloruro de potasio de 0.04 molar con nitrato de plata de 0.05 molar con que pKs del cloruro de plata de 9.75, ¿ya? Entonces para eso lo primero que hacemos es recordar, ¿no ve? Todo se aplica lo mismo, chicos. Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. ¿Ya? Eso tiene que ser igual, ¿no? Voy a cambiar de grosor de mi lápiz. Está muy grueso. Acá tal vez. Acá. Ya, chicos, así. Así, ¿no? Y en el punto de equivalencia, bueno, tenemos que el número de equivalentes de soluto del titulante es igual al número de equivalentes del analito. ¿Ya? Ahora, esto tal vez a veces ustedes se están confundiendo, qué es el titulante, qué es el analito, ¿ya? Para hacerlo en palabras simples, ¿ya? Imagínense que estamos titulando algo, ¿ya? Aquí está nuestro matraz Erlenmeyer, ¿ya? Y aquí está nuestra bureta con la cual estamos titulando, ¿ya? El titulante es el que está acá arriba. Este es el titulante. El analito es el que este es el analito que por lo general vamos a necesitar eh, encontrar su concentración, ¿ya? Entonces, dicho sea esto, espero que quede entendido. Ahora sí seguimos, ¿ya? Entonces eso es lo que está haciendo, ¿no? Como tenemos los 50 ml y como tenemos los 50 ml y como tenemos los 0.04 y en este caso el 0.05, como estamos en plata y en este caso en este caso el potasio, ambos son de equivalencia, de monoequivalencias, es decir, de número de equivalentes iguales, solo uno, por eso es que directamente está aplicando la fórmula, ¿ya? Entonces directamente ya no está tomando concentraciones molares, perdón, concentraciones normales, sino directamente normales porque la relación es 1 a 1, ¿ya? Eso hemos llevado igual a la anterior clase, espero que puedan recordarlo, chicos. Recuerden como son como simplemente es cloruro, las cargas intercambiables entre el cloro y el potasio, por ejemplo, es 1, menos 1 y más 1, entonces solo es 1. Y en el otro caso del nitrato de plata, igual las cargas intercambiables al disociarlos son, en este caso, al disociar la plata es más 1, el disociar el nitrato es menos 1, por lo tanto igual el número de equivalentes es 1. Por eso es que directamente está aplicando en la fórmula. Fíjense cómo estamos aplicando acá en la fórmula y cómo está hallando el volumen equivalente, en este caso de nitrato de plata necesario para llegar al punto de equivalencia. ¿Ya? Bueno, en el punto inicial entonces nos dice, ya vamos a pasar a la parte de abajo. En el punto inicial, acá abajo ya estamos.
En el punto inicial no hemos añadido nada de volumen, es decir, el volumen añadido de nitrato de plata es 0 y por lo tanto toda la concentración va a ser atribuida a simplemente el cloro, ¿no? Es decir, a lo que es el aporte de el cloruro de potasio, ¿ya? Por lo tanto, el cloruro de potasio al disociarse va a ser igual lo mismo, la concentración al disociarse va a ser, recuerden que al disociarse es concentración de K más 1 más, en este caso, cloro menos 1. Como solo existe eso, se disocia totalmente. Por lo tanto, eso es lo que está añadiendo acá, ¿no? Lo que está añadiendo acá. Y esto es lo que está sacando acá, ¿no? El menos logaritmo de la concentración de cloro es 0.04 y por lo tanto es el PCl es 1.4. ¿Ya? Al añadir un... Mil disculpas, chicos. Es un poco tarde. Al añadir un volumen muy pequeño, un volumen muy pequeñito de disolución, es decir, recuerden que la disolución es esta, es decir, el nitrato de plata. Este nitrato de plata es la disolución, recordemos eso. Entonces, al añadir un pequeño volumen de disolución, esta disolución recuerden que era el nitrato de plata, se producirá una concentración de plata en equilibrio, dice, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la concentración de esta plata que estamos añadiendo? De esta plata, ¿ya? Esta plata va a ser en realidad el constante, el KPS, en este caso KS nomás nos está diciendo. El KPS va a ser la concentración de plata multiplicado por la concentración de cloro. Esto lo está despejando y está sacando que la concentración de plata más 1 es igual al KPS, constante por flujo de solubilidad, sobre la concentración de cloro, ¿no? Y fíjense que al principio es muy pequeña la concentración de plata en iones libres. Ya, esto va a ir subiendo su concentración hasta llegar al punto de saturación. Y fíjense que, esperen un segundo, voy a cambiar de pantalla, ¿sí? Fíjense que después ya en el punto de equivalencia, tiene que superar el KPS, ¿ya? Ya esta parte nos vamos a saltar y fíjense acá. Ya. En el punto de equivalencia, recuerden que eran 40 mililitros los necesarios. Hemos añadido en el anterior inciso. Fíjense, en el punto de equivalencia hay una relación estequiométrica, es decir, lo que les está diciendo aquí es lo mismo que les he escrito. El número de equivalentes del soluto o del analito es igual al número de equivalentes del titulante, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos está igualando es la concentración de cloro y la concentración de plata, ¿ya? Por lo tanto, directamente estamos igualando al KPS, al constante producto de solubilidad, y por lo tanto, las concentraciones de ambos van a ser las mismas y se va a igualar a la solubilidad, ¿ya? Por lo tanto, va a ser la raíz, ¿cómo van a ser iguales? Tanto la concentración de Ag más como la concentración de Cl menos van a ser las mismas, es decir, esto va a ser igual a esto, va a ser igual a S al cuadrado, por lo tanto la solubilidad, y esto es igual al KPS, ¿no? Por lo tanto, la solubilidad, no sé si recuerdan esta parte, por lo tanto la solubilidad, que es igual a
acá lo voy a hacer esta parte. La solubilidad va a pasar su cuadrado y por lo tanto va a ser la raíz del KPS, ¿no? Y esto va a ser tanto la concentración de plata, porque ya estamos en el equilibrio, como la concentración de cloro menos uno. ¿Ya? Y esto es lo que está pasando. Y luego, por lo tanto, el PAG como el PCL va a ser el mismo. Y por lo tanto va a ser, en este caso, para el ejercicio, haciendo los cálculos, va a ser 4,88. ¿No? Y ya después de eso ya existe un punto de exceso, ¿no? Que ya está sobresaturado, en el cual, ya vamos a ver cómo existe un exceso del valorante o del titulante, en el cual ya está existiendo un exceso, ¿no? Entonces, al existir ya un exceso, acá ya hacemos los recálculos y acá ya estamos superando el punto de equivalencia. Entonces ya no estamos comparando, eh, fíjense que ya estamos comparando la concentración de cloro, ya no estamos comparando la plata, porque la plata era la que ha reaccionado hasta el punto de equivalencia, ¿ya? Y luego ya va a existir, como toda la plata ya ha reaccionado, lo que va a haber es un exceso de cloro, ¿ya? Este cloro es el que luego ya calculamos, ¿ya? Entonces, fíjense, ya inicialmente voy a poner una vez más esto así, aquí, ya. Fíjense, chicos, inicialmente, cuando añadimos, fíjense que esta curva, la azul, es la curva de, esta azul es la curva de cloro y esta roja es la curva de plata. Esta es la curva de plata. ¿Ya? Aquí es el punto en el cual se inicia la titulación. ¿Ya? Este es el punto en el cual se inicia la titulación. Fíjense, voy a utilizar un resaltador naranja para ir subiendo. Inicialmente nuestra titulación, voy a dibujar, ¿no? Aquí tenemos nuestro matraz en Lemmeyer, aquí tenemos nuestro titulante y empezamos a añadir acá lo que es en el titulante, empezamos a añadir acá arriba lo que es nuestro nitrato de plata. ¿Ya? Y acá abajo lo que teníamos era nuestro analito, que en este caso era si no me equivoco, era el cloruro de potasio. ¿Ya? En este caso solo lo importante era el cloro, ya que se va a disociar en cloro luego, cloro menos uno. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces empezamos a añadir. Fíjense cómo inicialmente existe una concentración alta de lo que es la plata, ¿no? En esta concentración inicial, la plata, mm, fíjense acá, el pH, el pH de la plata es el constante producto de solubilidad de la sal menos el del cloro, en este caso, ¿ya? Y fíjense cómo en este caso la plata va reaccionando lentamente con todo el cloro disponible, ¿ya? De tal manera entonces que el cloro inicialmente está libre. El cloro de abajo voy a hacer con otro color. El cloro de abajo se encuentra primero en libre, ¿ya? Y va reaccionando, va reaccionando, va reaccionando, va reaccionando con toda la plata, ¿ya? Formando lo que es, en este caso, el cloruro de plata, ¿ya? Llega un punto donde ambas concentraciones son iguales, que es el punto de equilibrio, y que se iguala al PKS, ¿ya? Y por lo tanto ya se iguala, ¿ya? Luego la plata
va descendiendo ya en su disponibilidad y por lo tanto la plata que era el reactivo limitante va realizando ese comportamiento, ¿ya? En el caso del cloro, luego del punto de equivalencia, como ya está en exceso, va a tender a subir más y más, ¿ya? No sé si al final queda claro, pero fíjense cómo el comportamiento de ambas curvas es similar, ¿ya? Esto es ¿por qué? Porque están reaccionando simultáneamente, ya para formar las sales, ¿ya? La sal que están formando, recuerden que la sal al final que estamos formando con todo esto es el cloruro de plata, ¿ya? Esta es la sal que es de nuestro interés, el cloruro de plata, ¿ya? Y esto va a ser gracias a la formación de lo que es el... eh, de lo que son la plata que está siendo añadida más el cloro que está formándose libre y que vamos a formar lo que es la sal de cloruro de plata. Entonces, eso es lo que está sucediendo ya, chicos. Eso es lo que está sucediendo. Espero entonces, chicos, que haya podido ser claro. De todas maneras, tienen el material y tienen mi WhatsApp para que yo pueda contestarles. Esta clase está siendo grabada de manera contingente, es decir, de manera preventiva. En el caso de que mañana yo no pueda tener la capacidad de hablar debido a una pequeña cirugía menor con el dentista. De la misma manera, muchos de ustedes tienen examen de Open, me dijeron, y no sé si van a estar disponibles para tomar la clase. Y también por el hecho de que la ingeniera no va a estar disponible porque va a estar en el tema de poder dar clases, de poder recibir a nuevos estudiantes. Entonces, chicos, les agradezco por su paciencia y les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por todo y bueno, pues estoy atento a sus preguntas en por vía WhatsApp. Sí, chicos, un abrazo a todos. Un abrazo y bueno, repasen y cualquier cosa estoy a su disposición. Un abrazo a todos, chicos. Chao, chao.